terminado, ¿no? Saludos cordiales, estamos de nuevo con ustedes. Hemos tenido un interludio un poquito largo respecto de lo que inicialmente pensábamos que iba a ser el poner en escena este primer debate. ¿Es posible hacer un debate con 16 candidaturas que tenemos aquí en Asturias? Bueno, pues no va a ser posible hacerlo con 16, pero va a ser posible hacer 3 bloques de debate con quienes han tenido a bien el prestarse a venir aquí a explicar y a contrastar sus propuestas electorales para esas elecciones que tenemos dentro de 5 días, el día 20 de noviembre. Les presento a los candidatos, a las personas que vienen en representación de sus respectivas formaciones políticas y que han tenido a bien el prestarse a esta iniciativa, como les decimos, y estar con nosotros. Lo hago siguiendo el orden alfabético inicialmente en el que están ordenadas o en el que podemos ordenar esas listas, esas candidaturas que concurren en Asturias. Siguiendo ese orden alfabético, en este primer debate tenemos con nosotros por la formación política artos.org a Pilar Rocha. Pilar, muy buenas. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Esta es una de las virtudes que puede tener este encuentro, precisamente, que vamos conociendo caras de candidatos que no nos son tan familiares. Sí nos es mucho más familiar, porque es un grupo político con representación parlamentaria en Asturias, el rostro de Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Muy buenas, Gaspar. Muy buenas tardes. Muchas gracias también por acompañarnos, por ese prestado. Va a ser el único partido de esas formaciones mayoritarias que sí tienen representación política en Asturias que va a estar hoy en estos debates, en estos contrastes de pareceres, de opiniones y de propuestas electorales. Está también con nosotros Alejandro Plans, que es candidato de Por un Mundo Más Justo. Alejandro, sí, ¿qué tal? Sí, el coordinador del Partido Político Por un Mundo Más Justo. Muchas gracias por estar también con nosotros. Y por último va a cerrar este primer encuentro, esta primera mesa de debate, Nacho Prendes, de Unión, Progreso y Democracia, de UPyD. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Vamos a ir explicando la mecánica rápidamente, porque además ellos estamos en campaña y tienen el tiempo muy limitado, y lo primero que vamos a hacer es saber en qué turnos van a realizar sus intervenciones. Y bueno, nos van a permitir una pequeña licencia. Vamos a poner en marcha la siderocracia, por llamarlo de alguna manera. Tenemos aquí una especie de urna inversa con la que vamos a hacer pues ese reparto de turnos. No sé, aquí mismamente Alejandro. Hay 4 números. Entonces, Gaspar, un número para Ignacio y descortésmente por mi parte no importa, al final, nada, sin problemas. En fin. Bueno, entonces en este orden de intervención, con el número correspondiente que ustedes tengan, van a realizar estas intervenciones un tanto inmisericordes, porque van a tener tenemos 5 bloques temáticos de los que vamos a hablar, que les relaciono rápidamente. Vamos a hablar de situación económica y laboral en un primer bloque. 2 intervenciones para candidato, una primera intervención y una segunda en la que van a poder perfilar un poquito más sus propuestas o responder, si quieren, a lo que hayan oído de los otros intervinientes. Un segundo bloque de temas para hablar del estado del bienestar, de la sanidad, la educación y la cultura. Un tercer bloque, una propuesta temática amplia sobre políticas medioambientales. Una cuarta, yo les voy a ir introduciendo, no se preocupen, tampoco les venimos aquí a examinar de una manera cruel, por Dios. Gestión pública, derechos individuales y libertades públicas, ese será el cuarto bloque. Y un quinto y último bloque, posición de Asturias en el conjunto de España. Si vamos más o menos bien de tiempo, teniendo en cuenta también que ellos tienen que marcharse a la carrera, pues les dejamos un turno final de 2 minutitos para que hagan ellos un cierre con lo que consideren más oportuno. Así que el número 1 entonces lo tiene don Alejandro Plans, Por un Mundo Más Justo. Hablemos entonces de ese primer núcleo temático. Primer minuto, Alejandro, para hablar de la situación económica y laboral, las cuentas públicas, el desempleo, propuestas para los sectores productivos de Asturias. No sé, supongo que aquí habría que hablar seguramente de crisis, de endeudamiento público, de las pensiones, del mercado laboral, de propuestas para el campo, la industria, el sector terciario de Asturias. Usted mismo, Alejandro, comenzamos el tiempo ya. Pues bueno, lo primero que quiero decir es que el Partido Político Por un Mundo Más Justo quiere una política económica equitativa que se fundamente en una adecuada regulación de los mercados económicos y financieros, una mayor recaudación basada en una fiscalidad redistributiva y en la lucha contra el fraude, una reorientación de los presupuestos generales del Estado desde la perspectiva del impacto social de los mismos. Y aprovecho para decir que ya es hora de que los presupuestos en la Administración se elaboren de una manera participativa con el resto de la ciudadanía, aprovechando las tecnologías y el avance de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Entonces, pues por citar alguna medida concreta,
Queremos reformar los impuestos incrementando el impuesto de la renta sobre personas físicas, patrimonio, impuestos sobre sociedades y demás impuestos directos de forma equitativa según el nivel de renta, por favor, sí. Y reducir el IVA pues de una manera drástica. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quién tenía el número 2? Yo tenía el número Lo tiene Ignacio Prendes, de UPyD. Adelante, Ignacio. Espero que no me pille la corneta. Vamos a ver. Bueno, nosotros creemos que evidentemente España está en una crisis económica muy grave, al igual que el resto de la Unión Europea y casi mundial, pero sí es cierto que España tiene un hecho diferencial absoluto, que es la tasa de paro. Duplicamos la tasa de paro de la media de la Unión Europea, tenemos 4.978.300 parados, que yo creo que es el motivo esencial de esta campaña electoral, me imagino que para todos los que nos presentamos, y nosotros en ese sentido creemos que esa cifra de paro, de esa situación específicamente española, que tiene razones específicamente también españolas, solo se sale si abordamos una reforma laboral que abra el mercado laboral. Nosotros creemos que esta tasa de paro viene muy condicionada por una normativa laboral que ha expulsado del mercado de trabajo a los jóvenes, a las mujeres y a los inmigrantes fundamentalmente. Queremos una reforma laboral, ya digo, que abra el mercado laboral a estos colectivos. Creemos que hay que ir a una reforma financiera que permita que circule el crédito a las empresas y una reforma territorial que vinculamos mucho también a esta superación de la crisis. Gracias. El número 3 tiene Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Adelante, Gaspar. Gracias. Bueno, tenemos en España y en Asturias un grave problema. El principal problema que tenemos es la alta tasa de desempleo, pero no solamente el desempleo, porque nosotros vivimos también en un modelo laboral que es precario desde hace mucho tiempo, que afecta en particular a los jóvenes y también que no consigue incorporar de manera suficiente a las mujeres. La cuestión ahora parece ser recortar los presupuestos públicos, reformar el mercado laboral, y esas medidas ya se han tomado, pero han fracasado. Ha fracasado el recorte del presupuesto público, es un desastre porque está produciendo efectos negativos en la economía, recortando la inversión pública. Ha fracasado la reforma del mercado laboral porque hemos hecho 3 reformas laborales y cada vez se despide más, cada vez el despido es más barato, cada vez la situación del empleo es más precaria, ¿no? Por lo tanto, habrá que hacer otras cosas y, en nuestra opinión, hay que impulsar la economía mediante la iniciativa pública. En nuestra opinión, hay que hacer llegar el crédito a través de la banca pública, a través del Instituto de Crédito Oficial, que el crédito no llega, y en nuestra opinión hay que mejorar sustancialmente la situación económica del país. Pilar Rocha, de Artos.es. Buenas tardes. Bueno, todos estamos de acuerdo en que la tasa de paro en Asturias que es elevada. Yo, aparte de que tiene que haber más líneas de actuación, objetivos y compromisos y menos palabras, una de las grandes empresas que ocupa ya el 80% del tejido empresarial, yo lo basaría en los autónomos, una de las grandes empresas asturianas. Desde el 2008 han perdido 300.000 empleos los autónomos. Son los primeros en entrar en crisis y los últimos en salir de ella. Es una empresa muy importante a la que estamos dejando un poco de lado. Hablaría un poco de los ayuntamientos, que ¿cómo puede ser que a nivel nacional se paguen a 296 días las facturas que presentan y a 178, la Administración española a 178 y 296 días a nivel de ayuntamientos? El retraso en las facturas de los autónomos. Nosotros estamos de acuerdo en exigir al Gobierno, que es quien tiene la competencia, sobre todo que el IVA se pague cuando se cobren esas facturas. Lo estoy hablando ya de objetivos, o sea, no hablar de generar el paro, estoy hablando lo que es la empresa como autónomos. Sobre todo el control también de subvenciones, que no sean subvenciones clientelistas las que... Lo siento, Pilar. En el segundo bloque podrá usted retomar, si acaso, su intervención. Volvemos entonces con Alejandro para que, por un punto más justo, pues nos perfile un poco las propuestas que venía ofreciéndonos en esa materia de situación económica y laboral. Adelante de nuevo, Alejandro. Bueno, básicamente lo que queremos nosotros es fomentar la banca pública, revirtiendo las privatizaciones utilizadas para ello en las cajas y bancos rescatados, reforzar la función pública de las cajas de ahorro y mejorar la financiación pública, canalizando los créditos del Instituto de Crédito Oficial y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales e instrumentos análogos para su gestión directa o a través de la banca pública. En definitiva, la banca y el crédito públicos deben estar al servicio de la política social y económica de las administraciones públicas. Para esto hay que retocar varias leyes y, sobre todo, lo que queremos es queremos que el origen de todos los males
viene en que el poder económico campa a sus anchas y los partidos políticos actuales dependen directamente de la financiación que los bancos les están dando. Entonces hay diferencias entre los partidos, pero tienen que acatar muchas presiones del poder económico. Gracias, señor Plans. Ha acabado incluso un poquito antes de ese pitido tremendo. Vamos con Nacho Prengues, segunda intervención en este asunto de la economía. Sí, yo creo que merece la pena pararnos con un poco más de detalle sobre el asunto de la reforma laboral. Antes decía Gaspar que se había hecho ya una reforma laboral. Yo creo que no se ha hecho una verdadera reforma laboral. Se ha hecho una reforma laboral efectivamente absolutamente fracasada, estoy de acuerdo, porque si el principal objetivo de la reforma laboral era acabar con la dualidad, esa dualidad que hay entre unos trabajadores con contrato fijo y una indemnización de 45 días y luego una gran masa de trabajadores, fundamentalmente jóvenes, mujeres e inmigrantes, sin cobertura de ningún tipo, esa dualidad entre fijos y temporales no se ha conseguido. Nosotros estamos en ese sentido por el contrato fijo, prácticamente como única fórmula de contratación, dejando lo que es la contratación temporal para unos casos muy excepcionales, con una indemnización creciente que dé estabilidad al trabajador en la empresa, que le permita formarse en la empresa y que también dé posibilidades y estabilidad, un horizonte de estabilidad al empresario y que abra de alguna manera la contratación a esos colectivos, ¿no? En ningún caso se trata de abaratar el despido, yo no creo que ese sea el concepto, porque la mayoría de la gente se ha ido sin indemnización. El problema no es de modelo laboral. Yo creo que tenemos el modelo laboral a la carta más claro de Europa, ¿no? Se puede contratar como a uno le dé la gana, los jóvenes los contratan por días, ¿no? El gran problema que nosotros tenemos es, en primer lugar, como se decía antes, cómo llega el dinero a las empresas y a los autónomos para que mantengan la actividad y creen empleo, y en segundo lugar que la administración pública no recorte, la iniciativa pública no recorte la inversión pública y en consecuencia no destruya más empleo. Yo creo que ahí es donde está la cuestión. ¿De dónde sacar ese dinero? En mi opinión, de las rentas más altas que nunca han contribuido a la economía de este país, que defraudan, que evaden impuestos, que no tienen compromisos con la economía. De ahí podemos sacar un volumen importante económico que nos permita un plan de empleo, que nos permita destinar ese plan de empleo en particular a los jóvenes y que nos permita recuperar la demanda y, por tanto, que el dinero llegue a los autónomos y llegue a la pequeña y mediana empresa. Pues ha acabado usted y nos ha dejado incluso ahí unos segundos. Gaspar, de tiempo. Última intervención de este primer bloque, Pilar. Sí, lo que habíamos cortado antes, voy a seguir con ello. Uno de los apartados que tenemos nosotros son el control de las subvenciones y las ayudas, que no sean ayudas y subvenciones, sobre todo criterios de afinidad y clientelismo, que hasta ahora es las que se están dando. Promoción del aprendizaje en las empresas, incremento de ayudas a la contratación, sobre todo a parados de larga duración. Fomentar el autoempleo y apoyar al autónomo y sobre todo acortar el periodo de trámites burocráticos para abrir una empresa. Hoy en día es increíble que queramos crear empleo cuando están poniendo tantísimas trabas, tanto por parte del Ayuntamiento como del Principado, para crear una empresa cuando esa persona ya está teniendo unos costes y esa empresa no puede abrirla. Promover convenios de colaboración entre las grandes empresas y las pymes y micropymes asturianas al objeto de que sean nuestras empresas las suministradoras de sus componentes de producción. Entre todas estas, otra de las cosas que quería decir, aunque voy a atacar un poco a la televisión, reducir la aportación que se está realizando sobre todo a la TPA. Me parece, me parece surrealista lo que están cobrando los consejeros y que partidos y la Fórmula 1... Lo siento, Pilar, volvió a sonar la campana. Se salvó la TPA. Hemos entonces completado este primer bloque dedicado a hablar sobre la situación económica y aunque todos los candidatos coinciden, desde luego es difícil no coincidir seguramente, ¿no?, en las dificultades que presenta el momento, han aportado algunas pistas sobre lo que diferencia, digamos, a las propuestas de cada una de las candidaturas. Hemos oído hablar, por ejemplo, de propuestas en la línea de la banca pública, hemos oído hablar también de la reforma del mercado laboral, también se nos ha hablado de mantener la inversión pública como respuesta a los problemas que está teniendo actualmente la economía y el apoyo a los autónomos y el control de subvenciones. En fin, como ven ustedes, hay posturas que en cierta medida tienen su contraposición y forman parte de esa pluralidad política de posturas que tenemos aquí reflejadas en este debate. Vamos con un tema que
podríamos decir que tiene cierta relación seguramente con el anterior, porque el cómo esté la economía o el cómo se repartan esos fondos públicos, pues luego influye mucho en lo que se puede hacer respecto a ese famoso pilar del Estado, ¿no?, que es el llamado Estado del bienestar, la sanidad, la educación, la cultura. Podemos hablar ahora, sin duda, de muchos temas y muchos asuntos concretos, ¿no?, como hablar de nuestros hospitales de Asturias, sobre el gasto farmacéutico, sobre centros educativos y recursos dedicados a la enseñanza, temas importantes como atención a la dependencia, apoyo a las familias, gestión también en el apartado cultural de centros culturales. Es heterogéneo en cierta medida, pero bueno, pues ustedes mismos nos dirán bajo qué prisma interpretan todo esto que podríamos llamar genéricamente estado del bienestar. Empezamos de nuevo entonces con Alejandro. Bueno, y para hablar del estado del bienestar, pues tendríamos que tener derecho a estar, ¿no? Y mucha gente pues no tiene ni siquiera derecho a estar en un metro cuadrado de una manera digna, casi ni siquiera de pie, diríamos, ¿no? Entonces hay que hablar también de vivienda aquí. Una política de vivienda y de urbanismo centrada en posibilitar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos como un derecho, para lo cual resulta necesario un cambio de modelo urbanístico que apueste por una ciudad compacta frente a la actual ciudad dispersa, la cual genera segregación social, ineficiencia económica y un gran impacto ambiental y derroche energético del que luego hablaré más detenidamente. Y en cuanto a los servicios públicos, pues un blindaje y fortalecimiento. Aquí no se debe recortar, en especial en sanidad, educación y atención social. Se puede recortar antes en armamento, con el 3,3% de lo que se invierte en armamento a nivel mundial, acabaremos con la pobreza en el mundo, por ejemplo. Muchas gracias. Señor Prendes, es su turno para hablarnos de estas propuestas del estado del bienestar. Sí, la defensa del estado del bienestar, yo creo que en una situación de crisis como la que tenemos ahora debe de ser un objetivo absolutamente prioritario, ¿no? Y para nosotros desde luego lo es. Nosotros creemos en unos servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales de calidad, accesibles en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivan, y nosotros creemos que España tiene un gran problema. Hemos troceado todos estos servicios públicos en 17 servicios, en muchos casos inconexos, y que no generan unas economías de escala que los hagan sostenibles. Nosotros creemos que los servicios del Estado del Bienestar, la educación, la sanidad, los servicios públicos, deben de ser competencia del Estado central, del Gobierno central, que pueda diseñar, esos servicios públicos en condiciones de igualdad y garantizar una financiación equivalente para todos los ciudadanos. Por resumir, nosotros creemos que unos servicios del Estado del Bienestar serán nacionales o no serán, y eso es muy importante decirlo en Asturias, ¿no? Una economía menos dinámica, una población envejecida, y que seguramente que si navegamos solos en este troceamiento del Estado del Bienestar al que vamos y que algunos pretenden. Gracias. No se continuar su intervención. Señor Llamazares, ¿qué opina Izquierda Unida de este? Izquierda Unida no tenemos ninguna nostalgia del Instituto Nacional de Previsión. No tenemos nostalgia de los servicios sociales, de los servicios públicos centralizados. Tenemos una historia en nuestro país de esos servicios centralizados ineficaces, servicios distanciados de la población, de baja calidad. Por tanto, hay que reconocer que el modelo autonómico y que el desarrollo de los servicios públicos ha sido un avance, y los ciudadanos lo ven en las escuelas, en la sanidad, en los servicios sociales, cómo han mejorado. Tenemos un Estado social, es verdad que no tenemos un Estado del bienestar, que es de medio estar, pero el principal problema que tenemos es fundamentalmente de financiación, no tanto de organización. De financiación, porque nuestros servicios están deficientemente financiados, gastamos menos que la media europea en sanidad, en educación, en servicios sociales. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, un esfuerzo de financiación y no de recorte, cuando hay la gran hipocresía de que se habla en estos momentos de que las líneas rojas impedirán el recorte, pero todo el mundo está recortando sanidad, educación, servicios sociales y pensiones. Se trata de mejorarlos, no de recortarlos. Muchas gracias. Señora Rocha. Pues, espero que no salgan ustedes crispados de esta experiencia. En fin. Dentro del estado de bienestar, nosotros voy a tener dos apartados, que va a ser el de la ley de dependencia, la sanidad y la educación. Me gustaría decir, sobre todo, el de la ley de dependencia, que es muy importante, porque ¿quién no está viviendo en su casa un motivo para ley de dependencia? Queremos pedir el reducir el tiempo de espera para recibir las ayudas y el retraso, sobre todo en las valoraciones. Hoy se valora un enfermo en la ley de dependencia y se tarda muchísimo en recibir esas ayudas. Garantizar la optimización de recursos para la atención de la persona dependiente, en concreto de las destinadas a prevención de teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día. Y no debemos consentir que la mayor proporción de gasto dentro del presupuesto se lo lleve el pago de salarios al propio personal y a gastos financieros y subvenciones sin sentido, la mayoría de ellas.
Voy a hablar dentro de la sanidad, me queda tiempo. Conseguir una sanidad de calidad universal, pública, gratuita, igual, abierta para todos, sin diferencias, sin que importe el lugar donde se resida. No al copago. No al copago, rechazamos totalmente esta medida porque es injusta e insolidaria y penaliza a las personas que tienen menos recursos económicos. Lo siento. Vamos con la segunda ronda. Alejandro, adelante. Bueno, pues yo sigo hablando de la vivienda, más quizás porque tengo 28 años y es un problema que me afecta directamente a mí y a mis amigos. Somos la generación perdida. Realmente tenemos la mejor formación y el menos derecho que incluso mis padres recuerdan a poder tener una vida digna en una vivienda digna. Entonces, lo que promueve el partido político por un mundo más justo es una política de vivienda basada en la regulación y no solo en una política de gasto asociada a subvenciones y beneficios fiscales. En tal sentido, se regulará para que la plusvalía por cambio en la situación básica del suelo, de rural a urbanizado, la redistribuya íntegramente la administración y en ningún caso se beneficiarán de esta plusvalía los dueños del suelo rural. De este modo, algo tan básico que simplemente es regularlo, se evita la especulación y volvemos a lo mismo. Ni el poder financiero ni nadie se debería beneficiar de un bien básico como es el suelo, el territorio y la vivienda. Gracias, señor Plans. Señor Prendes. Sí, un poco retomando la idea del principio, que yo creo que hay que explicarla. Yo creo que yo tampoco soy nostálgico de ningún pasado. Es cierto que hemos mejorado muchísimo con la descentralización de los servicios, pero también ahora mismo lo que está en juego es su sostenibilidad. Y estos días leía en el periódico una noticia de que la Comunidad de La Rioja renunciaba a atender a 9.000, me parece, ciudadanos del País Vasco, de una zona limítrofe con el País Vasco, porque consideraban que no eran, que debería ser la comunidad autónoma del País Vasco la que lo atendiese, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, lo fundamental es dar servicios públicos a los ciudadanos. La organización territorial, el modelo territorial tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no a la inversa. Y yo vuelvo a decir, yo creo que hay un problema, estoy de acuerdo con lo que decía Gaspar, en el que hay un problema de financiación de los servicios públicos. Nosotros somos absolutamente críticos con el modelo de financiación autonómica, con la última revisión del año 2009 de la financiación autonómica, que además ha sido absolutamente perjudicial para Asturias, digámoslo así, por presión de los nacionalistas, fundamentalmente de Cataluña. Somos muy críticos con esa financiación y precisamente por eso decimos, el Estado tiene que garantizar derechos, esa es su primera obligación, garantizar derechos. Y pillo de nuevo el timbre. Señor Llamazares. Sí, continúo con lo mismo que decía antes. El gran problema de nuestro estado del bienestar es que por parte del Estado no ha habido nunca una voluntad o muy poca voluntad de construir verdaderamente un estado del bienestar a nivel europeo, ¿no? Tenemos un estado del bienestar fundamentalmente porque tenemos un sistema fiscal intermedio, un sistema fiscal que no exige a las clases más altas que contribuyan al Estado, y el Estado está construido en base a las clases medias, en base a los asalariados, ¿no? Y eso explica nuestra situación de insuficiencia social. Por ejemplo, en materia de vivienda tenemos 3 millones de viviendas vacías y los jóvenes no tienen vivienda, podría haber vivienda pública y vivienda de alquiler, o por ejemplo tenemos deficiencias en sanidad, en educación, en servicios sociales. Yo en todo caso defendería la sanidad, la educación y los servicios sociales de Asturias, que son de los mejores del país y que están al nivel de países centroeuropeos. Por tanto, en Asturias se trata de consolidar y de mejorar, no se trata de recortar. Gracias. Pilar, es su turno. Siguiendo con la sanidad que habíamos cortado, lo mismo, la sanidad, bueno, las autonomías tienen que exigir una sanidad de calidad, claro, y a nivel nacional exigirse las autonomías. Por eso decimos que tiene que ser universal, pública y gratuita, igual y abierta para todos. Y sobre todo lo que decía antes, que había sonado el timbre, no al copago. Rechazamos totalmente esa medida de copago, porque es injusta e insolidaria y penaliza siempre a las personas con menos recursos económicos y más problemas de salud. Claro, de largos tratamientos no puede haber un copago. Libre elección de profesional y de centro sanitario, siempre que tengas derecho a elegir tu profesional y tu centro sanitario. Y reducir el tiempo de espera con consultas, pruebas y diagnósticos y tratamientos. Siempre reducir, porque de ahí se puede prevenir mucho, de reducir el tiempo de espera de pruebas. Muchas gracias. Creo que hemos tenido un pequeño problema con el reloj, se nos ha quedado un poquito, pero bueno, eso nos libera de la tensión también del pitido, y vemos que además los intervinientes van autorregulándose y van ya encontrando ellos su comodidad dentro de ese tiempo que realmente es ajustado. Vamos, si les parece, con el tercer bloque temático, el que dedicamos al medio ambiente, donde realmente puede haber muchas cuestiones interesantes que abordar aquí en Asturias, como pueda ser la gestión de residuos
o pueda ser, por supuesto, pues todo el cuidado, toda esa gestión también que hay que hacer de los espacios naturales. Son temas sensibles en una región como esta. Seguimos el mismo orden en el que el azar del vaso de sidra ha decidido que se realicen, el azar del vaso de sidra, y bueno, y nuestros propios intervinientes han decidido que se realice, que es el de comenzar por la formación por un mundo más justo. Adelante, Alejandro, medio ambiente. Muchas gracias, Manuel. Pues si el ambiente y el medio ambiente es importante aquí en Asturias, ¿dónde va a parar lo importante que es en un país en vías de desarrollo? Realmente la vulnerabilidad para la gente que vive en un país en vías de desarrollo es brutal. El medio le afecta directamente a sus condiciones de vida. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque no solo las empresas asturianas, sino las españolas y las multinacionales o empresarios españoles tienen que hacerse cargo de qué responsabilidad tienen con el medio ambiente, sobre todo porque, digo, en otros países es flagrante lo que en algunas ocasiones se está haciendo. Por eso la inquietud de Por un Mundo Más Justo es a nivel local, pero también a nivel internacional, reformar los tratados de inversión hacia un modelo más transparente, equitativo y responsable, que evite la impunidad de las penurias que algunas empresas están cometiendo. Señor Prendes, ¿qué propone UPyD para la gestión del medio ambiente? Nosotros en el tema del medio ambiente yo creo que hay que hacer un cambio muy radical del modelo de desarrollo que hemos llevado en los últimos años, ¿no? Siempre se habla de la burbuja inmobiliaria, yo creo que ahí está latente que hemos utilizado un modelo de desarrollo urbano intensivo en el consumo de suelo, con una expansión de la edificación absolutamente irresponsable, y nosotros ahí creemos que hay que ir a un modelo mucho más sostenible, mucho más restrictivo de ocupación del terreno y mucho más respetuoso con ese medio ambiente. Y luego hay un asunto que yo creo que además específicamente asturiano que interesa hablar, que es el tema de los residuos, ¿no? ¿Qué hacer con los residuos sólidos, los residuos urbanos? Nosotros en ese sentido creemos que la incineración tiene que ser el final de una cadena. Nuestro objetivo tiene que ser en todo caso colocarnos al nivel europeo en reciclaje, reutilización, que tendría que alcanzar aproximadamente el 50% de esos residuos sólidos, y solo una fracción resto de lo que al final no se pueda tratar de esa manera podría ir hacia la incineración, pero en absoluto estamos de acuerdo con, tal como se ha hecho aquí, colocar la incineración como primera solución de tratamiento de los residuos, ¿no? Señor Llamazares, ¿cómo lo ve Izquierda Unida? Bueno, en estos momentos de crisis económica y laboral parece que todo pasa a un segundo plano, y un tema que es de la mayor importancia, como es el calentamiento global y el cambio climático, pues ha pasado también a un segundo plano, ¿no? Sin embargo, es evidente que el modelo de crecimiento que hemos tenido, el modelo especulativo, el modelo urbanístico, es un modelo depredador, no solamente de suelos, sino de recursos, que además a eso hemos sumado decisiones políticas erróneas, por ejemplo, la decisión de poner un aeropuerto en cada puerta de una casa, ¿no? La decisión de las infraestructuras de alta velocidad por todo el país, que tenían que pasar también por la capital de cada provincia, o propuestas totalmente sin sentido, como es la propuesta energética en base a la energía nuclear. Hay que cambiar ese modelo, un modelo que es insostenible, y hay que adoptar políticas sostenibles que respeten el medio ambiente y que eviten el cambio climático. Hasta ahí lo dejamos. Gracias. El señor Llamazares nos está brindando unos cuantos segundos más dentro del programa. Tenemos, eso sí, que esperar seguramente. Ajá, de acuerdo. Vamos con el turno de intervención de Pilar Rocha. Voy a ser breve también. ¿Qué opina de este tema del medio ambiente? Voy a ser breve también, pero bueno, una de las principales de Artos es la oposición a la construcción de la incineradora, por sus efectos negativos para la salud y sobre todo para el medio ambiente, y apostamos sobre todo por el reciclaje y compostaje, es lo que apostamos, nuestra apuesta. Apoyaríamos de todas formas, apoyo absoluto como sector estratégico y garantizado, actuaciones de investigación y la mejor eficacia, sobre todo para la minería del carbón. Estas serían nuestras propuestas desde nuestro partido. Pues muchas gracias. Pasamos entonces, si les parece, a una segunda ronda para seguir abordando este mismo asunto de las políticas medioambientales. Antes a Alejandro, de Por un Mundo Más Justo, creo que el tiempo le había quedado bastante justo. Pues nada, aprovecho y en este minuto continúo diciendo medidas concretas que Por un Mundo Más Justo plantea en tema de medio ambiente. Queremos apoyar el endurecimiento del objetivo europeo
de emisiones de gases de efecto invernadero a 2020 desde el actual 20% de reducción hasta el 30% para situarse en la línea de cumplimiento del objetivo de reducción en 2050. Reivindicar en el corto plazo un tratado internacional vinculante, esa es la palabra clave, vinculante, que contenga las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta ahora, a nivel europeo, prácticamente no hay acuerdos verdaderamente vinculantes, y yo creo que en política tenemos que empezar a hablar de exigir responsabilidades ante el incumplimiento, no solo de medio ambiente, sino de derechos humanos, que los derechos humanos de verdad se puedan reivindicar su cumplimiento por la vía penal, ¿por qué no? Voy tocando diferentes temas. Muy bien, muy amable. Pasamos de nuevo entonces a las propuestas en esta materia de Unión, Progreso y Democracia. Sí, me gustaría ligarlo con una línea que atraviesa todo nuestro programa, que nosotros creemos que hay que ir a una vertebración mayor de las políticas de medio ambiente a nivel nacional. Nosotros creemos que trocear las políticas de agua, las políticas sobre costas o incluso las políticas de infraestructuras ha sido un absoluto fracaso. Pongo un ejemplo, aquí en Asturias, por ejemplo, hemos tenido paralizado durante muchísimo tiempo la gestión de un parque natural tan importante como el Parque Natural de Picos de Europa, porque se había troceado la gestión de ese espacio natural en tres comunidades autónomas. Nosotros creemos que si algo exige una política común, una política coordinada, y ya digo, sin que primen intereses localistas en un otro caso, que han dado pues, supuestos como por ejemplo toda la política de desarrollo urbanístico en la cornisa mediterránea, la mayoría de las veces impulsadas desde de las propias comunidades autónomas o desde los propios ayuntamientos, que obtenían unos ingresos muy rentables, pero que a costa de destruir el territorio. Ya digo, si hay una política que exige una coordinación y una estructuración a nivel nacional, es la política de medio ambiente. Nosotros no estamos en absoluto dispuestos a que se trocee la política de agua, la política de costas o la política de parques naturales. Me parece que es una vuelta al pasado. Volvemos con Izquierda Unida, señor Llamazares, para seguir perfilando propuestas en este ámbito del medio ambiente. Sí, en relación a Picos de Europa, la verdad es que no hemos sido responsables los políticos de esta cuestión, ¿no? Digamos, por poner las responsabilidades en cada lado, ha habido un recurso y una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que lo que nosotros creíamos, que habíamos declarado Parque Nacional Picos de Europa, pues que no es verdad, y por tanto que tiene que ser 3 parques que tienen que funcionar coordinadamente, ¿no? Yo creo que lo más importante ahí es que sea una fórmula o sea la otra, realmente Picos de Europa consiga preservar el espacio natural y al mismo tiempo integrar a las personas que viven en ese espacio natural, no se gestione contra las personas. Yo creo que eso es el gran problema de Picos de Europa, ¿no? Luego, por otro lado, es verdad que hay que integrar la política de medio ambiente en la mayor parte de las políticas. Desde luego, en la política de infraestructuras, no puede seguir siendo una política de infraestructuras pues al alza por todas partes, y en cualquier caso tiene que ser por una política de infraestructuras que tenga en cuenta el medio ambiente, y en la política energética también, ¿no? Nosotros defendemos la posibilidad de producir con carbón. Gracias. Pilar, ¿alguna consideración respecto de esta cuestión? Simplemente que estamos viendo todos los días en prensa personas, vecinos, que se quejan de la contaminación de algunas de las empresas, pedir que se controlen esas empresas, que se verifique si están contaminando, que a veces que solamente es el olor desagradable que tienen, pero que se verifique si están contaminando, y otra vez las cosas, gestionar y vigilar a los ayuntamientos, sobre todo en edificación y política de edificación en costas. Tener cuidado, sobre todo, porque muchos ayuntamientos están levantando la mano, se están edificando costas donde se están metiendo en zonas que no puede ser. Vigilar esas zonas. Gracias, muy amable. Dejamos entonces este destacado bloque de las propuestas medioambientales. Nos vamos rápidamente hacia el cuarto bloque o conjunto de temas que proponemos a nuestros intervinientes de este primer debate, que ustedes estarán siguiendo ahora mismo en el instante que lo estamos grabando por internet en la página web si yo fuera presidente.eu. Pues ese bloque temático es el referido, les decíamos al inicio, a la gestión pública, a los derechos individuales y las libertades públicas, la administración de justicia. Realmente sería un bloque muy amplio y sería seguramente para hablar
de lo que quieran evidentemente nuestros intervinientes, pero de cuestiones tales como lo que pueda ser la transparencia en la gestión, es decir, la responsabilidad que tienen nuestros políticos, nuestros cargos electos en el ejercicio de sus cargos. Hay estadísticas que dicen que hay un cierto desafecto de la ciudadanía hacia las clases políticas. Igual no lo perciben así nuestros candidatos que están ahora aquí, ellos mismos nos contarán qué propuestas tienen al respecto. Sería el momento también a lo mejor para hablar de fenómenos como el 15M, hablar de otros temas también de mucho interés, como podría ser la igualdad, la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, hablar del tratamiento o la relación entre los medios de comunicación y los poderes públicos, en fin, muchas cosas. ¿Verdad, Alejandro? Cuéntenos, por un mundo más justo, ¿qué propone al respecto? Pues nosotros pensamos que esta es la piedra angular de la vida social actual en Asturias y en España. Es necesario dar un paso al frente después de la transición, queda pendiente empezar a hacer política de verdad, a fomentar la participación política. ¿Por qué puedo comprar un libro por internet y no puedo participar políticamente por internet? Lo que se tiene que fomentar es justicia y libertad, porque la libertad de ahora no es aparente. ¿Por qué en los periódicos el día después de las elecciones se hace el dibujito, el típico semicírculo con la participación de los resultados electorales, y no se dibuja a toda la gente que ha dejado de ir a votar? ¿Por qué no se da información sobre partidos minoritarios? ¿Por qué la gente no puede participar? Pues bueno, en el siguiente turno pues expondré qué medidas proponemos nosotros. Pues muchas gracias. Señor Prendes, en Unión Progreso y Democracia, ¿preocupa este tema? Nos preocupa y nos ocupa. Nos preocupa y nos ocupa desde el principio, prácticamente desde el nacimiento de este partido hace 4 años. Yo creo que tenemos una democracia de baja calidad, una democracia muy perfectible, y en ese sentido nosotros creemos que los mecanismos de participación ciudadana hay que potenciarlos mucho más, ¿no? Pero lo primero, empezando yo creo que por la base de todo sistema político, es la ley electoral. Nosotros somos muy críticos con esta ley electoral, una ley electoral absolutamente injusta, poco equitativa, que favorece a los partidos grandes y a los partidos con una determinada implantación territorial, y que penaliza a otras fuerzas políticas, digamos, de implantación nacional, pero no tan grandes. El caso de Izquierda Unida, estoy seguro que Gaspar en esto estará conmigo, o nosotros mismos sufrimos una penalización absolutamente injusta. Por eso planteamos como primer punto inexcusable de cualquiera que quiera pactar con UPyD es la reforma de la ley electoral, para que todos los votos cuenten lo mismo, para que todos los votos valgan lo mismo, porque estamos seguros que sin esa reforma de la ley electoral, las demás reformas que habrá que cometer, que son muy importantes, y en esta línea de participación ciudadana quizá luego podamos entrar, serán inabordables, porque vivimos en un sistema político cerrado. Señor González, Izquierda Unida tiene efectivamente esa misma postura que comenta el señor Prendes. Los ciudadanos tienen una imagen negativa de la política y de los políticos, y tienen razón. Tienen razón, en primer lugar, que a lo largo de los últimos años se ha producido un hecho muy grave para la democracia española, que es la generalización de una imagen de corrupción. No es general, pero afecta de manera muy importante al sistema político, y donde deben tomarse medidas para que lo que se roba se devuelva y para que haya una responsabilidad subsidiaria por parte de los partidos políticos. Por otro lado, los ciudadanos perciben que los políticos están más al servicio de los mercados que al servicio de su representación política, y eso debe recuperar también la participación democrática de los ciudadanos. Y por último, es verdad que los ciudadanos perciben que su voto no vale igual, que no vale igual el voto al Partido Popular o al Partido Socialista y el voto a Izquierda Unida o UPyD, que nos cuesta 8 o 10 veces más que el voto del Partido Popular o del Partido Socialista, y eso debe modificarse, y debe modificarse profundamente, para que se mantengan principios democráticos básicos, como es que una persona vale un voto, tanto vote a uno o vote a otro. Gracias. Señor Vidal, desde... Me cachis, ahora se nos multiplican las alarmas. Yo lo tengo doble. Son dobles. En hartos.org. Estoy de acuerdo tanto con UPyD como con Izquierda Unida en la reforma de la ley electoral. Es básica esa reforma de la ley electoral. Bueno, pudimos verlo ahora, las trabas que pusieron a todos los partidos recogiendo firmas para que podamos presentarnos a estas elecciones. Luego estábamos comentándolo antes, tenías que justificar bien esas firmas, te decían tenías 2 días para justificarlas, pero no sobre las que ya estaban firmadas, que tenías que buscar al señor de turno para ver dónde te había firmado para poder modificarla. Bueno, eso fue impresentable, y estamos de acuerdo, por supuesto, en la reforma de la ley electoral. Luego también defendemos una administración que gestione de manera óptima los presupuestos.
destinados a los recursos necesarios para las políticas que garanticen el desarrollo y el bienestar social de los ciudadanos, y que sean austeras de todo lo referente al gasto corriente y sobre todo imprescindible. Eso sería el gasto corriente sería imprescindible, que sean austeras esas políticas, que no se gaste tanto dinero como se está gastando en protocolo, en viajes, en comidas, que eso se reduzca, porque no es viable estando en la situación que estamos, que se gaste en todo lo que se está gastando en ese apartado. Gracias, muy amable. Vamos a la segunda ronda para ir perfilando más esas propuestas en este bloque tan amplio, que es el que se refiere a la gestión pública, también a los derechos y libertades públicas. Nos anunciaba de Por un Mundo Más Justo Alejandro Plans que ahora iba a concretar las propuestas. Pues adelante, es su turno. Bueno, pues el Partido Político Por un Mundo Más Justo también quiere reformar la ley electoral. Entonces cabría preguntarnos si, qué casualidad que 4 partidos que estamos aquí hablando y debatiendo queremos reformarla y no se hace. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, pues que evidentemente al parecer no hay democracia, y me atrevo a decirlo así de claro. Nosotros apostamos por la transparencia, que permite el control por parte de los ciudadanos de las actuaciones públicas y privadas, una evaluación permanente de las diferentes políticas y un tratamiento más objetivo, serio y riguroso de la información por parte de los medios de comunicación. Queremos controlar la actividad política y delegar parte de ello al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sea un agente externo el que audite la actividad política. Queremos que el Tribunal de Cuentas de verdad haga un trabajo más riguroso que un trabajo de la ESO para llevar el control de las finanzas de los partidos políticos, etcétera. Gracias. ¿Cómo valoran ustedes esta...? Nosotros creemos que el control sobre la política, la valoración de la política le corresponde a los ciudadanos. No estamos de acuerdo con la tendencia europea de los gobiernos de tecnócratas. No, creemos que es fundamental que los ciudadanos tomemos el control de la política y no que cedamos esa parcela fundamental de la construcción del país que queremos en ningún organismo técnico, ¿no? Precisamente por eso yo decía antes que nos parece fundamental reforzar los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Los que te permiten participar en esa construcción del país que quieres, no simplemente cada 4 años poniendo un voto en la urna, sino a lo largo de ese periodo, ¿no? Por eso nosotros llevamos en nuestro programa la reforma de la iniciativa legislativa popular, que nos parece que está absolutamente constreñida, absolutamente limitada. En todo nuestro periodo democrático solo ha tenido virtualidad en una ocasión para modificar la ley de propiedad horizontal de forma muy accesoria. Y también otro mecanismo que nos parece esencial, que es el de los referéndums consultivos obligatorios, que por ejemplo yo creo que hubiesen paralizado una reforma constitucional absolutamente inadmisible como la que sufrimos a lo largo del mes de agosto, ¿no? Esos mecanismos de participación ciudadana nos parece que son fundamentales para construir una democracia, si no me equivoco, de más calidad. El tiempo. Gracias. Señor Llamazares, Izquierda Unida tiene más... En relación a lo que se ha comentado ahora, yo he participado en la ponencia sobre la reforma de la iniciativa legislativa popular. Era una iniciativa nuestra para reducir todos los requisitos, pero nos hemos encontrado con una barrera fundamental más allá de la posición de los partidos, que es la propia Constitución española, que limita radicalmente la iniciativa legislativa popular, que tiene un prejuicio hacia la democracia participativa derivada de la dictadura, y por tanto yo creo que hay que avanzar en democracia participativa, pero con la barrera esa que tenemos en la Constitución. Luego, en segundo lugar, nuestra democracia de partidos ha terminado siendo un Estado bipartidista. Estado bipartidista que se reparte el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo. Yo creo que esa degeneración de la pluralidad democrática tenemos que modificarla para que haya una mayor independencia de estos tribunales, una mayor independencia de estas instituciones y recuperar el prestigio institucional que hemos perdido a lo largo de todo este tiempo. Creo que eso es fundamental, que es importante. Gracias, Gaspar. Pilar, último turno dentro de este bloque. Sí, bueno, como había dicho antes, lo que había quedado era reducir el gasto corriente, de lo que te comentaba de protocolos, viajes, dietas, y es absolutamente imprescindible en la administración regional. Luego también la transparencia en la gestión pública, que toda la información que esté en posesión de las autoridades públicas tiene que ser accesible a los ciudadanos. Otra de las cosas que exigíamos es que todos los parlamentarios y cargos públicos de las autonomías, de la autonomía, hagan constar su patrimonio y actividades económicas y profesionales. También queríamos decir que debíamos de reducir la presencia de empleados públicos de libre designación, aquellos que se designan a dedo.
sin un puesto de concurso y de mérito, sino al dedazo del consejero de turno que viene y tú me gustas y yo te coloco aquí, ¿entiendes? Y entonces eso también estaríamos en contra de los cargos de libre designación. Gracias, Pilar, muy amable. Pues nos comunican los compañeros que, a pesar de que nuestros intervinientes de este primer debate han estado muy ceñidos a la disciplina del tiempo, nos queda muy poquito, con lo cual en el último bloque temático que habíamos pensado vamos a tener solo tiempo para una intervención. Seguramente también sus compromisos ahora mismo con la campaña electoral pues tienen que ver. Vamos entonces a una ronda muy rápida y ya de cierre para hablar de Asturias en España. Alejandro, en un minuto, así que es un poco casi cierre y despedida. Pues nada, de lo que quería decir me ciño a lo que nosotros creemos que es más grave tanto en Asturias como en el resto de España, que es el empleo. Nosotros lo que planteamos es reorientar y fortalecer la negociación colectiva para lograr una mayor implicación de los trabajadores en la dirección de las empresas. Los despidos son casi sin restricciones, que suceden hoy en día, y deben dar lugar a una redistribución del horario de trabajo, trabajando menos para trabajar todos, porque eso es posible. La política de despidos de las empresas se controlará en función de los beneficios obtenidos y se vincularán a las subvenciones y ayudas públicas al mantenimiento y creación del empleo. En definitiva, mejorar las políticas activas de empleo y nosotros proponemos diferentes fórmulas que podéis ver en el programa electoral, y una de ellas es pues que en vez de cobres el subsidio de empleo, a lo mejor puedes durante un tiempo, bueno, ya... Gracias, Alejandro. Señor Prendes, en este minuto final. Sí, bueno, la verdad es que hablar de la situación de Asturias en España, en fin, es hablar de la reforma y de la regeneración de España en su conjunto, incluso de la Unión Europea, ¿no? Vivimos una situación muy crítica, vivimos una situación crucial. A nosotros nos parece que estas elecciones son de las elecciones más importantes que ha vivido la democracia española, y en las cuales es muy importante que los ciudadanos tomen conciencia de lo importante que es votar y lo importante que serán estas elecciones por las decisiones futuras. Y respecto a Asturias, creemos en una Asturias mucho más abierta, una Asturias mucho más incardinada en las corrientes de la modernidad, que no vayamos hacia atrás como estamos viendo. Nosotros creemos que estamos sufriendo un proceso de involución en Asturias, yendo hacia políticas antiguas, ideas antiguas y políticos antiguos. Creemos que hace falta dar paso a una nueva generación de políticos en Asturias, que probablemente, en fin, no han tenido oportunidad de desarrollar esas ideas, que hay un tapón absoluto en cuanto a ideas y en cuanto a políticos en esta comunidad, y estamos muy preocupados, yo digo, por ese proceso de involución que estamos sufriendo, vestido quizá de novedad, pero que no es novedad ninguna, y que hemos... Gracias. Señor Llamazares, en ese último turno. Yo creo que el principal problema de Asturias es que pierde su futuro. En primer lugar, tenemos 15.000 desempleados jóvenes, tenemos 25.000 desempleados, en este caso de Asturias, desterrados de Asturias, con alto nivel de cualificación fuera de Asturias, y eso demuestra que nos jugamos el futuro, y por tanto que en primer lugar hay que recuperar una política industrial y una política agraria que garantice los sectores básicos de la economía asturiana, que en segundo lugar tenemos un estado del medioestar o del bienestar bastante aceptable en Asturias que hay que defender frente a los recortes, y en tercer lugar que es necesario llegar a un acuerdo de los parlamentarios de Asturias en el Congreso de los Diputados para defender estos objetivos básicos de todos los asturianos. Si son de todos los asturianos, ¿por qué no van a ser también objetivos básicos de los parlamentarios asturianos, sea cual sea su ideología y sea cual sea su disciplina? Vamos a hacer también disciplina con respecto a los ciudadanos, o lealtad a los ciudadanos. Gracias, muy amable. Doña Pilar, ¿cuáles serían las consideraciones últimas que realiza? Pues lo mismo, creo que Asturias se debe a los asturianos. Lo que quieren los asturianos lo sabemos todos, lo sabemos los políticos. Lo único que queremos y quieren es trabajar, que aquella gente joven que está saliendo fuera porque en Asturias no tiene empleo, poder recuperarla, poder crear empleo, poder crear el estado ese de bienestar que antes hablaba y criticaba, y que puede mejorar y que tiene que mejorar. Y sobre todo la calidad de vida para las personas aquí en Asturias, que es lo que se reclama, y nada más. Yo creo que es lo que queremos todos. Bueno, pues parece que tengo que pedirles disculpas porque les anuncié un último turno, pero me dicen que no, que tendríamos tiempo todavía para hacer ese segundo. Igual interpreté bloque donde tendría que haber interpretado bloque. No sé, les pido disculpas, y si ustedes lo ven oportuno hacer a lo mejor alguna otra intervención, alguna cosa que haya quedado
pendiente por decir. Yo sí que quería comentaros a todos, si me lo permitís, si queréis me dais un minuto. Está corriendo ya. Vale, estupendo. Bueno, pues lo que sí quería dejar claro es que en el Partido Político por un Mundo Más Justo queremos ser la expresión política del movimiento social en defensa de los derechos humanos, que busca mejorar las condiciones de vida de los empobrecidos de la tierra. Y esto no es una utopía. Con muy poquito que hagamos vamos a ser capaces de lograr nuestros objetivos. El Partido Político por un Mundo Más Justo llevamos trabajando desde el año 2004 y somos el único partido que tiene como objetivo principal la erradicación de la pobreza. Entonces, pues nada, lo que yo os pido a toda la persona en campaña no solo es el voto, sino que nos comprometamos con un mundo más justo. Muchas gracias. Gracias. Don Ignacio, en este otro turno que vuelvo a pedirles disculpas por... Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de manifestar. Yo creo que, y te lo decía incluso antes de que entrásemos al debate, el nombre de vuestro partido yo creo que no debería ser el nombre de ningún partido, sino el título de todos los programas electorales de cualquiera que quiera participar en política, ¿no? Por un mundo más justo creo que es lo que nos mueve exactamente a todos, ¿no? Lo que creo es que a los ciudadanos hay que decirles una cosa hoy, que nos faltan unos cuantos días para que acabe la campaña electoral, y es decirles que no hay nada decidido. Yo creo que estamos viviendo una campaña electoral